Conversaciones de cuarentena, ¿cierto? ¿Cachai que yo he visto hartas soas en esta cuarentena conversando en las esquinas, saliendo a cualquier weá, barriendo? No sé, pues hasta mi mamá saca la basura, nunca la saca, queriendo sacarla. Eso ha arrancado varias veces. Pero yo cacho que esta generación, por ejemplo, de esas soas y de los jóvenes de 15 en adelante, hasta de 20 y tantos, como ellos no crecieron con el miedo real de un fin, ¿cachai? De un fin del mundo. Como yo, por ejemplo, en mi generación, que vivimos en 1999, 16 o 17 años, miedo real a perder la vida de manera colectiva. Porque 1999 es un año de fin. Yo lo creí. Me juntaba con mis amigos a conversar de ese fin, de esa forma y todo. Al final no pasó nada. Y como era una weá media computacional, tenía como esa relación. Muchas soas no engancharon con ese fin del mundo. Yo cacho que en el que más engancharon fue en el del 2012, el de los mayas. Ese año yo me acuerdo que igual tuve más miedo a perder la vida de forma colectiva, porque ya era más superior ese miedo, ¿cachai? Ese miedo ya con miedos reales del apocalipsis, que todo el mundo lo creía, más encima yo ya era mamá. Menos mal no pasó nada, porque en el 2011 yo me acuerdo que era tal mi miedo que me acerqué a hablar con mi tía Chedes. Me contó la historia del apocalipsis, el más horrible y fascinante a la vez. Ella me decía primero iba a haber un tsunami más un terremoto de 12 horas. O sea, un tsunami y un terremoto de 12 horas constantes, sin parar, non-stop. La segunda parte era que llegaba un ángel exterminador, llenaba de luz todo el exterior y destruía todo lo que quedaba por destruir. La weá es que las locas no podían salir de su casa, o sea, en tu vida no podías salir de tu casa, ¿cachai? Hasta que el ángel exterminador ya se aburriera y dejara la zorra y recién ahí podíais salir, ¿cachai? Mi tía me contaba que todas en el pasaje se pusieron de acuerdo para ese fin del mundo, juntaron planchas de zinc, esas hueas para poner en el techo, los ponían en sus ventanas porque ellas estaban seguras que ese fin del mundo le iban a sobrevivir. Pero cacha que muchas de ellas se murieron esperando las 7 copas de la ira de Dios, esperando dónde estarán mis 7 sellos, el cordero, el trono de Dios, por el que ellas estaban seguras de que ese era su salvación. En especial en esa versión en particular que tenían del Apocalipsis. Y adivina qué. Mozart lo sabía. Mozart lo sabía. Buena muchachada, ¿cómo están? Todos los cabritos. Esta es la segunda versión de respuestas que nunca tuvieron pregunta. La wea. Al principio era un podcast solo mío. Hoy casi dije podcast. Como mamá. Podcast. Era un podcast solo mío. Ahora decidimos de que como estamos en cuarentena, era mejor hacerlo juntos. O sea, y cuando decimos juntos nos referimos a ustedes, por supuesto. Claro, a todos. No, mentira, esta weá no es para nadie, weón. No, es para todos, es para nosotros y para todos, porque en verdad que es una manera también de comunicarnos. Una oda al ser. Sí. Simplemente. Sí, a la humanidad. A la humanidad. Amor por sobre todas las cosas. Hoy día queríamos hablar de música, ¿no? Vamos a hablar de 2 discos que nos parecen muy importantes, entretenidos y relevantes. Vitales. Para la historia de la humanidad. Y más que nada para que los escuchen, pues cabrón. Ahora que estamos cuarentena, tenemos tiempo. Aprovechen. Tenemos tiempo de escuchar. Además de que yo me quejo mucho, en particular.
de que hemos bajado mucho la escala de talento, de apreciar la música en general, que yo creo que esta cuarentena también es una llamada como a acercarnos más a lo esencial, ¿sí o no, Basti? A las cosas más que tengan más peso, igual que Claro. tengan más que decir, pues. Sobre todo con el arte, yo creo que tenemos que ponerle mucha oreja a eso, porque Sí, pues. finalmente es nuestra única herramienta, es la herramienta silenciosa pero más eficaz en contra de todo lo malo y la mejor forma de comunicar. O la peor. Claro, depende. O la peor, pues en caso de la música basura. Entonces ahora en casos de música selecta, o Hoy día, música muy importante o muy vital en la historia de la música y la humanidad, como decía Bastián. hoy día queríamos conversar de el Revolver de los Beatles, que es un disco súper importante para el rock, sobre todo porque se considera, para muchos consideran este disco como el primer disco de rock psicodélico de la historia. A mí en lo personal me gusta más que la cresta este disco, porque siento que aquí la banda todavía tenía esta energía que tienen las bandas, así cuando... O sea, la musicalidad es pulenta, todos sabemos eso, los guanes tocan ultra bien, ¿cachai? Y los temas son súper buenos, pero aparte de eso siento que aquí ellos todavía como que irradian esa energía de... La voluntad lo de que querer es, claro, estar. y más, y Ah, de la amistad, ¿cachai? claro. Esa weá que yo creo que si algún músico llega a escuchar esta weá y ha tenido alguna banda con amigos, ¿cachai? Claro. Más allá de tocar bien o cómo suene, Claro. y entiende esa conexión y esa energía que se da cuando uno tiene una banda con amigos, ¿cachai? Siento que aquí se siente caleta todavía, ¿cachai? En los Beatles. Y puta, los locos experimentaron así caleta, ¿cachai? En cómo grabaron la weá. En ese tiempo no había muchos recursos para grabar, ¿cachai? Mira, estamos hablando Del del 66. En ese año salió el Revolver. Del 66. Aparte que fue un disco que tenía harta expectativa, porque el Rubber Soul, que fue el disco anterior a este, fue un máximo disco que rompió de alguna forma como la música así popular. Para mí con ese disco fue como... Claro, más como claro. el antes y el después. Sí, pues de hecho sí, yo también creo lo mismo. Y claro, el Rubber Soul es como una obra así máxima de pop, de rock, ¿cachai? Así... que inspiró a caleta de locos, por eso el Revolver tenía una expectativa así súper brígida, ¿cachai? Porque era el disco que venía después de eso, o sea, ¿qué podían hacer los locos, cachai? Son 4 locos nomás también, estamos hablando del 66, ¿qué recursos musicales podían llegar a ocupar, cachai? Y lo lograron. O sea, claro, pues en su búsqueda psicodélica, del sonido psicodélico y sí, porque... todo lo que ellos estaban revelando en ese momento eran súper pocos. De hecho, hemos visto que inventaban formas de hacer reverb. Claro, formas de hacer algunos efectos que hoy día son así como una simple perilla. Los locos lo lograban de forma natural, con las ¿Qué es el reverb? Explica eso. Puta, no, yo la verdad que técnicamente no podría decirlo, pero el reverb es ¿Suena como qué? El reverb es lo que tú sentís, por ejemplo, cuando cantáis en la ducha. Ah, claro, el retorno. Sentís como... que suena como llenito, sí. Así como, ¿por qué reverb? ¿Cachai? Y en las grabaciones igual eso sirve para retocar esas cosas. Ellos ¿cachai? Lo hacían como en unos cuartos muy amplios. Claro, los locos. Y los ponían como unas placas de aluminio. Claro, como que los locos recreaban el reverb así de forma natural, por así decirlo. La wea más análoga que la mierda. La wea capa, súper capo. Y claro, pues los locos indagaron harto en la psicodelia en este disco también porque era el pic de drogas psicodélicas, ¿cachai? De experimentación. Estamos hablando de no sé, pues del LSD en un estado súper puro, ¿cachai? Lo que hoy día se puede encontrar como LSD, si es que no te encontráis un emboom, ¿cachai? Con suerte. No encontráis... No es lo mismo. No, pues para nada, pues los locos, no sé, pues venden estampillas así de 300... UG. ¿MG? UG, claro, y esa vaina existe, pues, claro. ¿Qué les pasa a los jugadores?
Bueno, así que también para todos los droguitos que están escuchando esto, si les quieren vender una estampilla de 300 UG, no existe, weón, no existe. Así que ahí hay una respuesta, weón, que nunca tuvo una pregunta en este maldito programa, weón, pero una weá más útil que la mierda, así. ¿Cachai? Mi mamá está golpeando, chicos. Oh, chicos. No, esto es más casero, no puede ser. Esa es una maldita respuesta que nunca tuvo una pregunta, weón, pero es más útil que la chucha. Ya, pues, volviendo al tema, este fue el apogeo de las drogas psicodélicas, ¿cachai? En esta década, entonces los locos, obviamente, claro, lo retrataron en su música, transformaron la rola, el rock and roll en una obra mucho más sublime, así, más profunda. Tengo risa. ¿Por qué? Porque durante muchos días hemos intentado grabar, nos quedamos dormidos, esperando la noche, porque es el momento más silencioso y tranquilo de poder grabar. Claro, voy a llegar adentro de mi mamá. Y ahora mi mamá, claro, a decirme una respuesta que nadie le preguntó. Esa sí que fue la máxima respuesta sin pregunta. La máxima respuesta de este programa al menos. Claro. Nunca les voy a decir la respuesta que me dio mi mamá. En este programa, el próximo quizás. En el próximo quizás. Oye, esta canción no sé si se escucha. Lo vamos a un poquito más de volumen. Solo estoy durmiendo. Claro. Esta canción de hecho como que retrata mucho como los tiempos de John Lennon, y el loco igual no, el loco estaba como atrapado, parece, así, ¿cachai? Pero la verdad es que el loco consumía LSD y se quedaba en la casa, así como que, weón, y... Solo dormía, claro, que dicen que era bueno igual para el tipo. El tío John. Sí. Y también eso me evoca mucho a Young, a Carl Young. Juan dormía caleta. Es que en esos estados, como que podéis tener ciertos periodos de vividez, pero a un nivel muy, muy espiritual. Sí, de hecho cuando uno hace o quizás metafísico, ¿cachai? Cuando uno hace lutito como que el cerebro libera, o sea, no el cerebro, la glándula pineal. Sí. Libera las dosis ínfimas de DMT. Y demás que sí, pues sí. El DMT es la molécula de Dios. Metiltriptamina, yeah. Claro. La mejor molécula. Se libera cuando uno nace, cuando uno duerme y cuando uno muere. Oye, ¿esta nada que ver? ¿Se coló esta canción? No, se coló. Se coló, si este es de Abbey Road. Oh. Qué vergüenza, weón. Esta buena tenía que pasar. Me encanta esta canción. Me gana de dejarla, No, pero no, si estamos en el sí, estamos en el Revolver. Después nos vamos para allá. Sí, pues cabrón, algún día vamos a tener una weá así tan full production. Y puta, weón, este disco ideal, cabros, para irse en la mansa volada, así, corte y fome. Está súper bueno, weón, súper bueno, así que está full recomendado. Yo creo que es la primera psicodélica más crudita, sí, más orgánica, más real de los Beatles, porque ni siquiera habían experimentado tanto con eso, sino que el Abbey Road yo creo que viene a ser el disco de quiebre entre el antes y el después. No, el Revolver. No, para mí. Pero el Abbey Road es el último. Ah, perdón, ¿cuál es el Rubber Soul? El Rubber Soul, sí. De eso estoy hablando, siempre se me confunde. Sí, siempre me pasa caleta. Caleta. Qué chistoso. ¿Seré? Ya. Entonces el Abbey Road de nuevo. El Rubber Soul. El Rubber Soul, para mí viene a ser el punto de quiebre entre el antes y el después de los Beatles. ¿Cachai? Entonces el Revolver entre viene la a ser band y la banda, sí, y la banda de que tiene conexión directa con Dios y el rock and roll. Yo creo que es la base de la evolución musical evolutiva. ¿Cachai? Están los Beatles, luego viene otro anillo evolutivo, claro, en espiral ascendente, todo el rato. Los Jaivas Congreso ahí también participando de todas esas escalas. Oye, sí, y ahí la luz está tirando elipsis de lo que viene. Porque